¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Bueno, hay toda una discusión y hubo una discusión en el Senado sobre si es que debía o no debía ser feriado irrenunciable el día de la próxima votación sobre lo que entregó ya el Consejo Constitucional. ¿Debía o no debía ser? Bueno, el Senado dijo que no debía ser algo abierto y algo que fuera como un día cualquiera, sino que era un feriado irrenunciable, había que ir a votar. De eso tenemos una nota para que usted esté claro sobre qué corresponde hacer en ese día de votación. Raúl Sor nos va a hablar de una moción que planteó Naciones Unidas ya en forma más taxativa a Israel directamente, diciendo que tenía que aceptar un cese del fuego y que esto tenía que hacerse ahora. Nos va a contar Raúl Sor de qué se trata esto en su análisis internacional. Y vamos a conversar con Domingo Lovera, afiliado al Frente Amplio, una persona que estuvo en la comisión de expertos, que conoce perfectamente todo lo que se va a tratar en términos nacionales durante la última semana de ascuas frente a esa votación. Tú eres además abogado constitucionalista y por lo tanto estamos teniendo conversaciones con personas de distintos sectores ideológicos y distintos sectores de participación en todo este proceso. Y primero que nada, a ver, estás a cargo tú, básicamente uno de los líderes de lo que se conoce como la organización que diseña la campaña del En Contra. A ver, cuéntanos un poquitito eso. ¿En qué consiste eso? Bueno, buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Efectivamente, el Comando Ciudadano por el En Contra, como ustedes han visto en las franjas, ha tenido la intención de poder poner a disposición de la ciudadanía información respecto a la propuesta, ¿no? Al texto que se va a plebiscitar el próximo domingo 17 de diciembre. Y por eso lo que ustedes han visto allí es información sobre los artículos que contiene la propuesta y en nuestra visión sobre los problemas, deficiencias que trae esta propuesta para el país y para las personas. Déjame hacerte una pregunta antes de seguir con el tema constitucional propiamente tal, los contenidos. ¿Qué tanto, ustedes se dan cuenta, por cierto, porque es interesante verlo, porque es un fenómeno nuevo, qué tanto ven que a las campañas clásicas que la gente después de los resultados le asignaba una tremenda influencia? Me acuerdo para el no en la época de la dictadura, me acuerdo de incluso todo lo que se discutió sobre esta propia primera constitución en el Congreso. ¿Qué tanto sienten ustedes que hoy día con las redes sociales, con TikTok, con todas las distintas cosas que existen, qué tanto pesa el mensaje que históricamente era canalizado a través de quienes formaban parte de los distintos partidos? Bueno, exacto. Efectivamente, hace algunos años la fuente principal de información para las campañas era la televisión. Y la radio también, ¿no? Sí. Y hoy día, como tú bien dices, las campañas segmentan mucho la información dependiendo de los públicos, ¿no? Y más bien del tipo de información que uno espera recibir en las distintas redes sociales. Es decir, el tipo de campaña que va a TikTok es distinta del tipo de campaña que va a Instagram, de la que aparece en Twitter y de la que aparece en radio y la que aparece en televisión. Hay algunas que descansan más en lo visual, que son las de Instagram, TikTok. Hay otras que descansan más en los textos, que son las que pueden verse en la televisión, obviamente en radio, el audio. Pero eso es algo que la gente que se dedica a estas cuestiones nos ha enseñado muy bien y es asombroso cómo efectivamente, si bien es cierto ha cambiado, ya hay mucha gente muy experta en cómo llegar a qué público y a través de qué medios, ¿no? Sí, ahora yo he estado mirando un montones de estas cosas. Y hay ciertas cosas que son bien interesantes. Una, que era algo que iba a venir de todas maneras, que es, a ver, si le rindió rédito, digamos, a Bukele, si le dio rédito
a Trump, si le dio rédito a Milei, entonces hay todo un esquema de publicidad que habla duro, con garabatos, con amenaza, con pero tiene que ser muy tajante, muy duro, ni una media tinta. Así es. ¿Qué tanto eso sientes tú que de alguna forma debilita a las comunicaciones que tienen que ver con contenido de la Constitución? Bueno, eso es clave el punto que tú planteas, Fernando. Nosotros y nosotras justamente lo que hemos tratado de hacer es enfatizar cuál es el contenido del texto y cuáles son las razones por las cuales hay que votar en contra, mientras que ese otro tipo de mensajes, ¿no?, que apelan un poco más a la dureza, que apelan mucho más a lo adversarial, están pensando, lamentablemente creo yo, en este contexto, en una mirada más bien de corto plazo, ¿no? Muchas veces en tratar de ganar la elección o el plebiscito al costo que sea posible, y eso creo yo es lo que los ha empujado de alguna forma a quienes están por el a favor a prescindir un poco de lo que el texto está ofreciendo, a no querer discutir, ¿no?, lo que la propuesta está ofreciendo, y a malgastar el tiempo justamente en crear este ambiente que creo yo marca una continuidad entre lo que hicieron durante el trabajo en el Consejo hasta las últimas semanas. Pasaron máquina, para decirlo en buen chileno, en el Consejo Constitucional. La presidenta del Consejo Constitucional, ¿no?, que representaba a las mayorías que aprobaron la propuesta, se refirió a los verdaderos chilenos. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, después se refirió a que este era un texto para la gente correcta. Nos mandaron a joder a quienes no estábamos con la propuesta y a todo el resto de Chile que no se va a ver reflejado en esta propuesta. Y terminamos con la guinda de la torta esta semana, que es la confesión, que nosotros que estuvimos allí siempre supimos, de que nunca aspiraron a tener una propuesta que fuera fruto de un consenso transversal. Ese fue el video que se filtró hace un par de días, ¿no? Unos audios, creo, unos mensajes de WhatsApp que aparecen en alguna nota, ¿no? Ahora, yo te pregunto sobre básicamente el grado de influencia que pueda tener, por ejemplo, frases clichés como esta. Y perdón, presidente, que lo diga tal cual así, porque así es. Boric está en contra, por lo tanto, yo estoy por el apruebo. ¿Qué tanto esa forma que es, mira, me importa un bleo de qué se trate? Yo estoy en el lado contrario del que estás tú. Independientemente de si es que entiendo algo, he leído algo o vale que lea algo. Lo único que quiero saber es, ¿por quién votas tú? Yo voto en contra de eso. Yo creo lo mismo, ¿eh? O sea, una suerte de confesión de parte de que no hay ganas, ánimo, y tiene que haber alguna razón por la cual no quieren discutir de la propuesta y del texto propiamente tal, por una parte. Y la otra, como digo, es apostar a cualquier costo a tratar de generar este clima adversarial. Yo lo entendería en el contexto de una elección ordinaria, y no quiero decir peyorativamente, porque en la literatura constitucional se distingue entre los momentos de política ordinaria y los momentos de política constitucional, que son, a pesar de que hemos vivido en 4 años uno de ellos, son más bien esporádicos en la vida de las naciones, ¿no? Y ese énfasis en una cuestión que es más bien de política ordinaria, que uno la puede ver de hecho en el hecho de que hayan metido mucha política pública partisana en la propuesta, es lo que creo yo ensucia la posibilidad de poder conversar seriamente sobre la propuesta, y muestra, creo yo, esto es una confesión, creo yo, ¿no?, de que esta es una propuesta que solamente representa a un sector, lamentablemente. Ahora, en esta ocasión, a diferencia de la anterior, pasaron cosas y están pasando cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que se fracture el Partido Republicano, el partido que es el autor prácticamente de esta nueva constitución con el volumen de consejeros que tenía. Que se fracture, pero a vidas antes de votar. Que salte gente ahí y diga, esta cosa hay que votar en contra, porque tenemos que volver a la Constitución original, qué sé yo, todo lo demás. Pero, de alguna manera, dejan pésimamente mal la imagen de gobernabilidad de quien dominó el Consejo. Ese tipo de situación, al revés, las palabras que dice un expresidente de la República, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que dice yo voy a votar a favor, otras personas que hacen lo mismo. Bueno, ¿qué tanto ese tipo de hechos en sí mismos crees tú que tienen fuerza como para poder generar un desenlace distinto o pueden variar si es que hay una suerte de empate?
Mira, yo creo que esto es algo que debiese responder la gente del Partido Republicano y el senador Rojo Edwards particularmente, que entiendo ha encabezado ese desembarco, pero a mí me parece que muestra, en primer lugar, que ni siquiera en las derechas se han convencido de la propuesta que ellos mismos redactaron. Y esa es una cuestión que es evidente con estas disputas que han tenido respecto a si acaso todo el Partido Republicano se cuadra detrás de su propuesta o no. Es decir, yo diría que así de mala es la propuesta en algún sentido, ¿no? Bueno, la centroizquierda no anda tan bueno, tampoco. ahí es interesante porque yo en el caso de la carta que el expresidente Frei publica y en este video donde él define su voto, Sí. a medida que yo voy viendo el video y voy leyendo la carta, digo, bueno, va a anunciar que va a votar en contra, ¿no? O sea, manifestaba puras distancias, ¿no? Levantaba varias alertas y luego terminaba con una razón que es bastante discutible, ¿no? Anunciando su voto a favor porque era, en su concepto, la forma en que era posible cerrar este proceso, que yo creo, de hecho, que con esta propuesta no se va a cerrar. También lo hizo Amarillo, que es un partido que está todavía en formación, Así es. pero que proviene con figuras que hasta hace no mucho tiempo eran personas, incluso algunas de ellas que estaban en la izquierda bastante profunda. Eso es súper interesante, Fernando, porque Amarillos y Demócratas, un poquito antes de que se cerraran los últimos días de trabajo en el Consejo Constitucional, que ya estaban dialogando con las derechas del Consejo, publicó una suerte de advertencia, una cartilla con 10 puntos más o menos que ellos le intimaban de alguna manera al Consejo, a las derechas, ¿no? Para que las modificaran, porque de otro modo no se sumarían a la favor. Ninguno de esos puntos fue modificado sustancialmente, ninguno. Y mágicamente, y yo creo que por eso Demócratas y Amarillo le deben una explicación a sus filas y al país en general, mágicamente aparecen sumándose ahora a la favor. Yo espero que así como este tono más beligerante que apela un poco más al corto plazo, no haya acá razones de corte electoral en las próximas elecciones que se aproximan que expliquen este cambio de timón sin que, como digo, ningún aspecto sustantivo de los que reclamaron como alertas haya sido modificado finalmente en la propuesta del Consejo. Domingo, ¿conversan ustedes o conversaron sobre la posibilidad, estoy hablando tanto dentro de tu sitio ideológico como dentro del Consejo, conversaron sobre, a ver, qué pasa si es que hay una victoria en contra, como por lo menos están diciéndolo varias encuestas, con el proceso completo? A ver, ¿qué significa que un país, yo lo he dicho varias veces aquí, yo no tengo memoria de un país que haya hecho 3 procesos constitucionales, incluyendo el de la presidenta Bachelet, para que sean frustrados. Así es. Y esto lo digo siempre agregando porque básicamente en todo el mundo los procesos constitucionales son de una gran esperanza y alegría de la gente. La gente quiere que tenga una constitución, sobre todo cuando, por ejemplo, países que se independizan y hay se quiere que haya una constitución. Cuando se cambian ese tipo de cosas, la gente está dispuesta a que se cambie. Pero si es que acá viene un tercer negativa, ¿cuál es el escenario que se abre? Y déjame agregar otro punto más a eso que marca también un poco nuestra peculiaridad, ¿no? Porque en general los países que transitaron de regímenes totalitarios o dictatoriales o de alta agitación social lo hicieron dándose una constitución. Agitación social, estoy pensando en el clima de violencia en la Colombia en el 91, el apartheid sudafricano en el caso de la Constitución del 96, España el 78, Brasil el 88. Entonces, a diferencia de esos países, diría la experiencia casi global, en Chile lo que hicimos, o lo que nos tocó hacer, fue movernos y transitar a la democracia con una constitución impuesta en dictadura. Entonces ahí hay una primera singularidad para nuestro momento. Que todavía no había sido reformada hasta el 2005 con el presidente Ricardo Lagos. Exactamente. Y las reformas del 89 que son en el fondo una suerte como de, yo diría, de piso mínimo para poder presentarse en la lista de los países democráticos, ¿no? Pero luego sobre lo segundo, tú agregas el de presidenta Bachelet y estás en lo correcto, no hay ninguna otra experiencia en el mundo, efectivamente, ya donde 2 procesos constituyentes consecutivos hayan resultado en este nivel de fracaso. Porque ayer escuchaba un decano, porque no voy a mencionar solamente para no singularizarlo, porque quizás no es su opinión en verdad, ¿no? Pero él decía, incluso si se aprobara, este es un proceso que ya fracasó, en el hecho de que no pueda mostrar una propuesta de constitución que ¿no? concite apoyos transversales, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que debiera pasar? Primero,
esto yo creo que justifica, ¿no?, el hecho de que este compromiso de los partidos, no solo el oficialismo, sino que los partidos que están por el contra, de que no es posible abrir un tercer proceso, ¿no?, porque no existe, ¿no?, esta experiencia, ¿no?, que pueda replicarse en el mundo, no existe en otra parte. Y eso yo creo que es abono suficiente para decir aquí no puede abrir no puede abrirse un tercer proceso constituyente. Y yo esperaría después de eso, ¿no?, que yo espero, ¿no?, que gane en contra, que los partidos políticos, Fernando, que han estado, sobre todo en este último proceso, pero que también son responsables del anterior, entren en una etapa de reflexión donde puedan genuinamente hacerse esta pregunta, ¿no?, de qué es lo que pasó aquí para que dos procesos consecutivos, que pasaron a ser del ejemplo del mundo a ahora la excepcionalidad eventualmente, ¿qué pasó para que termináramos con dos procesos de reemplazo constitucional en un fracaso, ¿no?, en que no pudimos presentar una propuesta transversal, que tuvo su oasis, diría yo, aunque viene de cerca la recomendación, en la comisión experta, ¿no?, pero que luego cuando intervinieron los otros órganos... De eso te quería preguntar. Mira, se gastó tanta tinta para decir algo que apuntaba a una esperanza de alguna forma de cooperación, que la comisión experta logró reunir, lo he escuchado 20 veces, logró reunir el ok desde los republicanos al Partido Comunista. A ver, si eso fue así en un momento dado, ¿qué hace que las cosas no puedan seguir relativamente parecidas? Mira, yo he estado conversando esto en hartos foros, ¿no?, tanto académicos como más políticos, y yo creo que aquí hay dos factores que hay que considerar. Seguro que hay más, pero hay dos que yo creo que son claves, ¿no? Uno es actitud de quienes integran los distintos órganos y el otro es el diseño. Y muchas veces el diseño termina un poco definiendo la actitud. Digo esto porque en el caso de la convención para nadie es sorpresa que uno de los principales errores de la convención y probablemente una de las principales razones por las que se rechazó esa propuesta, incluso más allá del contenido, es porque no había un apoyo político transversal detrás, que yo creo que es efectivamente una buena elección. En una democracia estable como la chilena, enhorabuena, no puede haber un reemplazo constitucional si una parte importante del espectro político está fuera. Cuando nos toca a nosotros asumir la comisión experta, teníamos la ventaja, digo yo, de estar viendo todavía en el retrovisor qué es lo que no había que hacer. Entonces, en términos de actitud, sabíamos qué es lo que no había que hacer. Cómo vestir, qué tonos ocupar, hasta si acaso era bueno decir bromas. Me acuerdo que los y las periodistas que cubrían el proceso nos decían, por favor, una cuña, que pase algo, alguna pelea, alguna discusión. Teníamos eso a la vista, era una ventaja para nosotros, pero, y aquí entra la cuestión del diseño, estábamos en el fondo prácticamente empatados en dos grandes bloques, lo que hizo que nadie tuviera los 3/5 y nadie pudiese tomar la pelota y llevársela para la casa, lo que nos forzó a conversar, y como yo he dicho en varias oportunidades, nos forzó a compartir el lápiz y a escribir esa propuesta del anteproyecto a varias manos, a diferencia de lo que después terminó pasando en el Consejo, que volvió tanto por actitud como por diseño a, creo yo, incurrir los mismos errores de presentar una propuesta que es unilateral, maximalista, de detalle y programática. Pero el hecho, Domingo, el hecho que haya existido una posibilidad, incluso aunque haya quedado constreñida dentro del mundo de los consejeros, pero que haya habido una oportunidad donde todos estuvieron de acuerdo en una serie de medidas, desde republicanos hasta el Partido Comunista. A ver, yo encuentro que había sentido para relevar eso como algo que se podía proyectar. Ahora vemos cosas que no sabíamos entonces. Por ejemplo, vemos cosas, te repito, lo del Partido Republicano. Ahí tenía que haber habido una pelea intestina dentro de dos grupos que finalmente se resuelve de una manera brutal, porque si es que José Antonio Kast tenía ínfulas de poder aprovechar esta situación para llegar a las elecciones, lo que me parece perfectamente lógico, el quiebre antes de la elección, o sea, él lo puede ver como una suerte de traición, digamos. Bueno, una primera elección, Fernando, y nosotros la hemos repetido hasta el cansancio. Allí donde te dicen, o allí cuando se dice que no es posible un consenso transversal, cuando se dice que las constituciones en verdad igual están sometidas a los vaivenes de la política, lo que a nosotras y nosotros nos interesa mostrar es decir, sí se puede. Sí se pudo hacer, en la comisión lo pudimos hacer. Y no solamente porque nadie tenía el quórum para llevarse la pelota a la casa, sino que también pasa por esta cuestión de la actitud, una cierta contención, ¿no?, de no querer pasar máquina, de no querer plasmar
todo lo que uno ideológicamente quizás quisiera plasmar en la Constitución y tratar de buscar esa posibilidad de construir una casa común, en esa manoseada frase, la casa de todos. Cuando conversas tú con las mismas abajo, personas que negociaste todo aquello y fue puros pulgarcitos para arriba, ¿qué te contestan? Yo creo que ellos genuinamente y ellas tuvieron en algún principio la posibilidad, digamos, la intención de mantener ese acuerdo, pero la tentación electoral del Consejo fue más fuerte. Y la posibilidad de incluir todo aquello que no habían logrado incluir en la comisión experta, lamentablemente, que desmoronó finalmente ese acuerdo, ¿no?, al incluir cuestiones de política pública, fue más fuerte, lamentablemente. Y eso fue, de alguna manera, a propósito de lo que tú preguntas sobre el rol de Partido Republicano, una forma de irresponsabilidad. Y yo diría de poca estrategia política también, porque, por decirlo de alguna forma, la mesa, ¿no?, con el acuerdo transversal de la comisión, estaba prácticamente servida para haber administrado muy bien ese acuerdo y haber resultado como victorioso, ¿no?, de un proceso donde supieron justamente contenerse y dar un ejemplo contrario a ese proceso que tan fuertemente criticaron para terminar haciendo finalmente exactamente lo mismo. Ha habido toda una discusión, Domingo, toda una discusión en torno a el concepto del Estado social de derecho. Y hoy día está saliendo en cortos de las redes sociales y todo lo demás. ¿Cómo explicarías tú a la población si te preguntaran, a ver, qué categoría de distinto tiene lo que se presenta en la Constitución respecto de lo que estamos viviendo históricamente? Déjame partir con la cuestión conceptual, si te parece, que es el Estado social, ¿no? El Estado social a lo que apunta es a buscar la forma en que todas y todos, a través del Estado, a través de las políticas, podamos satisfacer un cierto nivel de vida para las personas. Algunos dicen mínimo, otros dicen adecuado, pero un cierto nivel de vida, típicamente en salud, en educación, en pensiones, que nos permitan a las personas tener ciertas necesidades materiales cubiertas, de modo tal que sí podamos ser responsables de las decisiones que después tomamos, ¿no? El presidente Lagos, en su momento, cuando se presentaron las reformas de 2005, que no modificó nada en derechos fundamentales, hacía una pregunta que era muy buena en este sentido. Dice, ¿de qué sirve la libertad de expresión o la libertad de adquirir toda clase de bienes si uno no tiene con qué vestir, un techo bajo el cual cobijarse y la seguridad de que sus hijos van a ser educados, ¿no? Entonces, el Estado social busca cubrir esa red básica de necesidades. Yo creo que la propuesta del Consejo es una propuesta que tiene un buen titular en materia de Estado social, pero luego cuando uno va a los detalles, a la letra chica podríamos decir, borra con el codo aquello que promete con la mano. De hecho, yo creo, Fernando, que si uno mira las cláusulas en salud, en educación y en seguridad social, ahí no hay dudas que, puesto el Consejo en la disyuntiva de optar por la persona y optar por asegurar constitucionalmente un negocio a través de las prestaciones sociales, opta por esto último. En seguridad social, en ninguna parte se dice, por ejemplo, que las pensiones tienen que ser suficientes, o sea, permitir un cierto nivel de vida para las personas una vez que nos jubilemos, o, para ocupar alguna expresión algo odiosa, ¿no?, que las pensiones van a tratar de ser buenas en el menor tiempo posible o en el menor plazo posible. Bueno, es que yo creo que hay un trauma, para serte franco, porque además se ha relevado ahora muy fuertemente, hay un trauma con las promesas que se hicieron al inicio de las del sistema de pensiones de AFP. Acuérdate tú, y ha salido hoy día en todas partes, eso de que dentro de unos tantos años más, de hecho, ya pasó, todos nos íbamos a pensionar mínimamente con el último sueldo que ganaba. Y nada de eso ocurrió, digamos. Las personas que se pensionaron con su sueldo, con más que su sueldo, es porque probablemente ganan bastante más que una persona que no depende sino solo de su sueldo. Y por lo tanto, poner el énfasis ahí en ¿cómo se lee eso en el boceto de esta Constitución? Mira, hoy día la mediana de pensiones de los hombres está cerca de los 177.000 pesos y en el caso de las mujeres 145.000 pesos. Entonces esta es la pregunta que tiene que hacerse la gente cuando vaya a votar el domingo. Esta es una propuesta constitucional que deja las cosas tal como están en materia de seguridad social y eventualmente peor, con normas que fueron, digamos, redactadas al calor de ciertos eslóganes que estaban ahí presentes en el Consejo. Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad que esta sea una propuesta, que obviamente no lo logra de la noche a la mañana, ¿no?, pero que abra la posibilidad de que podamos mejorar las pensiones a futuro. Va a dejar las cosas tal como están y radicaliza, esto, perdón, lo dijo José Piñera
¿no? El creador del modelo de AFP, en una nota que él publica donde dice, esta es una constitución win-win para los principios que recogía la Revolución en Libertad de 1973. O sea, llega a tal nivel esta propuesta que escritura en la propuesta todo aquello que ni la dictadura se atrevió a incorporar, como por ejemplo que las personas son dueñas de las cotizaciones y de los ahorros que ellas produzcan. Y termino con esto porque se nos está acabando el tiempo, de todos los temas que en una elección la ciudadanía revisa o le interesa fijarse sobre todo, ¿han hecho ustedes algún estudio de a ver en qué se fija más la gente para poder tomar una decisión? Hay mucha discusión sobre la delincuencia y sobre los delitos, pero la gente a la hora de ver la Constitución, ¿se fija fundamentalmente en eso? ¿Se fija fundamentalmente en las pensiones? ¿Se fija fundamentalmente en la salud? ¿O piensa en otro tipo de cosas? Piensa, no sé, en situaciones como, por ejemplo, que no causan grandes categorías de pavor, como por ejemplo la regionalización o los problemas que tienen que ver con si las empresas siguen siendo del Estado, las actuales como Codelco, etcétera, además, o son privadas. ¿Qué es lo que más crees tú que mira el chileno actual a la hora de tomar una decisión si que le pasaras tú el texto y tiene que escoger si algo le conviene o no le conviene? Mire, yo creo que hay una cuestión que es crucial, ¿no? La gente yo creo que está esperando, dada la experiencia reciente que tuvimos y esta última, que la propuesta sea una que logre concitar detrás de sí un apoyo transversal políticamente, que en esta propuesta lamentablemente no está presente. Este es un texto que nos divide, este es un texto que apuesta por, como tú decías, esa radicalización de las divisiones, de los chilenos buenos, de los chilenos malos, de los verdaderos, de los falsos, ¿no? De los que van a ganar y los que se van a joder. Y yo creo que ese lenguaje, ¿no? Ha hecho que la gente se sienta algo distanciada de este proceso, ¿no? Y habrá que ver cuál es la decisión específica que toman a partir de ese distanciamiento. Y la segunda cuestión, que yo sí creo que está muy presente hoy día en la gente al momento de votar el próximo domingo, es cuál de las dos opciones es la que, digamos, mejor asegura la posibilidad de cerrar la cuestión constitucional, porque con ese es un tema que la ciudadanía ya está hastiado, ¿no? Está más arriba de la coronilla, como decía mi abuela. Y yo ahí, si me permite, Fernando, decirlo, yo creo que la única opción que asegura el cierre del proceso constituyente, dada esta particularidad de que vamos a ser el primer país, espero, que tiene dos procesos que fracasan consecutivamente, es el en contra, porque el a favor va a suponer necesariamente que al menos se inicie un ciclo de reformas constitucionales para modificar ciertos errores, ¿no? Y deficiencias técnicas que están incorporadas en la propuesta, y además va a embarcarnos en un proceso de al menos un par de años de discusión legislativa para implementar las más de 60 disposiciones transitorias que suponen cerca de 35 o 30 proyectos de ley que tienen que empezar a discutirse para incluir más de 10 órganos nuevos que se crean, 9 consejos que se crean. Es decir, con el a favor no hay ninguna posibilidad de que el tema constitucional se cierre, que es lo que yo creo que la ciudadanía hoy día necesita para que el gobierno se dedique a los asuntos que a la gente le importan. Como tú muy bien lo acabas de decir, la pelota está en el terreno de la ciudadanía, en las manos del pueblo, y tenemos que esperar lo que decía. Así es, Fernando. Muchas gracias, Domingo. Que te vaya muy bien. Fernando. ¿Feriado irrenunciable o no? El 17 de diciembre, día de la elección. Hay gente que dice, sí, tiene que ser feriado irrenunciable, yo voy a votar tempranito y después, y me como una sandía. Bueno, llegó esto del Senado, donde tienen que tomar una determinación al respecto, y el Senado dijo, esto no es feriado irrenunciable, así es que la gente va a tener que tomarlo como un día cualquiera, solo que tiene que ir a votar. Veamos la nota. No sabemos si se puede abrir o no. Todavía no sabemos si vayamos a abrir el domingo 17 por las cuestiones de las elecciones. Se ha hablado que si se abre o no se abre, pero eso está en evaluación. La incertidumbre y también, ¿por qué no decirlo?, la esperanza se había instalado entre los trabajadores del comercio. Abrir o no las puertas al público el 17 de diciembre, día del plebiscito de salida, feriado legal aprobado en enero de este año. Si ahora el Congreso Nacional, a pocos días del plebiscito, quiere discutir y aprobar
una norma que va en el sentido contrario, es decir, que los malls abren, es un tema de autonomía del Congreso. No ha sido el gobierno el que fijó la fecha y no va a ser el gobierno tampoco el que va a cambiar las características. Por ley no podrán abrir los complejos comerciales como malls o strip centers, solo podrán hacerlo aquellos supermercados, grandes tiendas y locales que funcionen fuera de estos. Así el feriado legal continuará tras rechazarse la moción en el Senado por 21 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones. Lo que buscábamos con este proyecto era generarle una oportunidad de trabajo, una oportunidad de que el comercio pudiese moverse con mayor flexibilidad el día de la elección, y en ningún caso es un proyecto que no sea compatible con la democracia. Entendemos que es un derecho de los trabajadores, las y los trabajadores, ir a votar, es un deber al mismo tiempo y claro, estamos en un periodo pre-Navidad donde el comercio aprovecha de aumentar sus ventas, pero eso no puede ser a costa de los derechos civiles y políticos de los trabajadores. La votación en el plebiscito es obligatoria. Quienes no asistan a sufragar esa jornada podrían recibir multas que van entre las 0,5 a las 3 UTM, es decir, un rango de 32.108 pesos a los 192.648. Vamos a poder ejercer nuestro derecho a voto de manera tranquila, como cualquier ciudadano en este país. No podemos permitirnos hoy día no dar la oportunidad después de este domingo tener que decidir un texto constitucional que nos va a seguir no solamente 1 año, 2 años, 4 años, sino que por más de 30, 40 años. Lamentamos la decisión tomada por el Senado el día de hoy. A pesar de nuestros esfuerzos, no se aprobó esta iniciativa, lo que perjudicará a millones de pequeños y medianos comerciantes, afectará a nuestra economía y contribuirá además al aumento del comercio informal, el que funciona sin fiscalización alguna. Hacemos 2 llamados. El primero, a los legisladores, a revisar con tiempo y profundidad las restricciones impuestas al comercio en un escenario de crisis y con tasas de desempleo por sobre el 8%. Y con fuerza hacemos un llamado a las personas para que no compren en el comercio informal. Una discusión de última hora que se dio en el Congreso Nacional y en donde las autoridades económicas prefirieron tomar distancia. Fue una iniciativa parlamentaria y no consiguió el quórum constitucional. Pero me imagino que algo que a usted le agrada, que eso no se haya cambiado. No, en los feriados no es que a uno le agrade o le desagrade, simplemente así fue como se votó y ese fue el resultado. Los diversos gremios del comercio ya habían advertido que de no poder abrir ese domingo, las pérdidas serían de aproximadamente 7.000 millones de pesos, ya que los días previos a la Navidad las ventas aumentan considerablemente. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Soto.